Hola mis queridos amigos, les voy a pedir el día de hoy que me acompañen a revisar cuadernos. Y ustedes van a decir, Cata, ¿y eso qué tiene como de maravilloso? Bueno, les voy a contar. Si usted me está viendo desde algún país latinoamericano, es muy probable que este asunto de los cuadernos sea algo tan cotidiano que ni siquiera se haya puesto un día a pensar qué realmente significa eso. Y para usted sea muy normal tener lapiceritos de colores para revisarlos, sellitos, stickers y demás. Pero les voy a contar un cuento. Resulta que cuando yo me vengo para acá y empiezo a ejercer mi profesión, me doy cuenta que al menos aquí en el estado de Indiana, en las escuelas que yo he trabajado, los estudiantes no usan cuadernos en lo absoluto. En mi país, en Costa Rica, los chicos tienen un cuaderno para cada materia. Entonces tienen un cuaderno de español, un cuaderno de matemáticas, un cuaderno de ciencias, un cuaderno de tareas, un cuaderno de música, depende de las materias. De hecho, a veces tienen tantos cuadernos que su mochila puede realmente estar muy pesada, ¿verdad? Y hay a veces hasta problemas de espalda. Entonces, imagínense el choque cultural que significó para mí pasar de eso a que los niños no usen cuaderno por completo. E incluso les voy a contar una cosa, muchos de ellos llegan a la escuela solamente ellos, o sea, no llevan mochila, no llevan cartuchera, lápices de color, nada. Entonces fue lo primero que yo tuve que aprender cuando me vine para acá y trabajé en una escuela primaria, que en mi salón de clases debían existir todos esos materiales para los niños, porque era yo como docente la que tenía que proporcionárselos. Entonces, déjenme decirles que eso se convirtió en muchas ocasiones hasta en un dolor de cabeza, sobre todo por la forma en la que yo trabajo, donde yo a veces me pasaba horas simplemente haciéndole punta a los lápices de color para que al otro día, cuando la clase llegara, los niños pudieran encontrar lápices de color para que pudieran trabajar en clase, porque ellos no los llevaban a la escuela de su casa. Y bueno, así tuve que empezar a ideármela de muchas formas para poder agilizar la situación en mi salón de clases, porque yo iba a parar en loca. Así fui pasando por diferentes escuelas y nunca de verdad había un niño llevar un cuaderno. Cuando yo llego aquí el año pasado, pues misma historia. Aunque son de secundaria, los niños no tienen cuaderno. Y el año pasado pues yo me la jugué así. Ustedes dicen, ¿cómo hacen? Bueno, se sacan cantidades industriales de fotocopias, lo cual es un gasto de energía eléctrica, un gasto de dinero, y además matamos árboles a lo bestia. Me van a disculpar, pero esa es la palabra correcta. A lo bestia se matan árboles en este país. Y los niños se les sacaban copias y copias y copias, y lo que pasaba era que dejaban las copias ahí tiradas, no llevan como un orden, no tienen un folder, o sea, es complicada la situación. Entonces yo decidí el año pasado que para este año yo iba a regresar a la vieja escuela, ¿verdad? O que me iba a adaptar a mis técnicas latinoamericanas. Entonces este año yo les pedí a todos mis estudiantes un cuaderno. Y déjenme decirles que eso ha sido una cosa, bueno, primero que todo hemos ahorrado muchísimo papel y muchísimo dinero. Sí saco copias todavía, pero no las cantidades de fotocopias que sacaba antes. Pero lo que les voy a contar es lo curioso de cómo muchas veces nosotros asumimos que los niños saben cosas, y una vez más yo tiendo a asumir que los míos, como son adolescentes, con más razón ya saben muchas cosas. Y resulta que me di cuenta, por ejemplo, que los niños, o al menos los míos, no sabían usar un cuaderno, no tenían la menor idea de cómo utilizar un cuaderno. Entonces ellos no saben poner la fecha, ellos no saben utilizar las hojas de los dos lados. Bueno, sí las tienen, ¿verdad? Se brincan muchas hojas, empiezan a escribir en cualquier parte, ejemplo. Empiezan a escribir en cualquier parte, no saben lo que es usar colores para los cuadernos, no saben lo que son títulos, subtítulos y demás, no saben nada. Y les voy a decir una cosa de las cosas que más me impresionaron. Fíjense que yo les daba una hojita para trabajar y yo quería que la pegaran en el cuaderno para que llevaran pues el orden y para que pudieran estudiar y muchas otras cosas. Qué sé yo, una hojita como esta. Entonces hacíamos una ficha de trabajo y yo les decía a los chicos que la tenían que pegar en el cuaderno,
Y los chicos no saben ni siquiera hacer eso. O sea, no sabían cómo doblarla. Cuando yo les decía que la tenían que doblar, vean esta como está doblada, no se les ocurría que las hojas se podían doblar en 4 y luego pegar en el cuaderno. Muchos de ellos hacían cosas como estas que les voy a enseñar aquí. Bueno, imagínense cómo está pegado esto, que ni siquiera lo puedo sacar. Pero vean esta ficha como está pegada aquí. Está pegada al revés, tiene pegamento por todo lado. Y vean que este niño pegó las letras por dentro, porque a él no se le ocurría que la hoja se podía doblar de la otra forma y pegarla del lado blanco. Y esto que les estoy diciendo no es solo este estudiante, es un montón de estudiantes más. Entonces son cosas muy básicas que yo he tenido que empezar a enseñarles cómo se hace, cómo se pegan, cómo se doblan, etc. Ojo, mis estudiantes están en 9º y 10º año. Entonces, una vez más, yo he ido aprendiendo y la experiencia me ha ido enseñando que nosotros no podemos asumir que los niños ya saben las cosas, nada más porque sí. Que a ellos hay que explicarles absolutamente todo. Y eso es un trabajo que al inicio puede ser muy agotador para nosotros los maestros, pero si nosotros nos aseguramos de explicar todo este tipo de cosas al inicio y vamos pautando rutinas y vamos estableciendo lo que tenemos que hacer, después al final va a ser mucho más fácil para nosotros, ¿verdad? Hasta que los niños ya interioricen eso. Entonces, los cuadernos míos tienen un antes y un después. Bueno, los míos no, los de mis niños. Cómo se veían sus cuadernos al principio del año y cómo se ven sus cuadernos ahorita. Como decía un profesor mío de matemáticas, de todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? Todavía hay algunos de ellos que no lo han agarrado bien, pero la mayoría por lo menos ya empezó a entender que se escribe de los dos lados. A veces me dicen, Miss, es que ahí no me cabe. Yo les pongo, estamos haciendo esto. No, es que ahí no me cabe. Yo, ¿cómo no les cabe? Si tienen todo el resto del cuaderno. Ah, sí, Miss, es que no había pensado en eso. O sea, entonces, para mí ha sido muy educativo, la verdad. Ha sido muy educativo. Me ha hecho ver muchas cosas que muchas veces uno no ve. Y me ha hecho ver que definitivamente en esto de la educación uno nunca deja de aprender. Estas cosas que yo les estoy diciendo, de establecer rutinas, de explicar bien al principio, de no asumir. Cuando nosotros asumimos muchas cosas, los niños tienen situaciones de conducta que pueden ser molestas para nosotros como adultos. Y es porque nosotros no hemos sacado el tiempo de explicarles cómo se utilizan las cosas o qué es lo correcto que hay que hacer. Porque asumimos que ellos ya saben cómo se hace y resulta que no. Entonces, bueno, esa es la historia de los cuadernos. Coméntenme qué les parece. Si usted está en Estados Unidos, si usted es maestro en Estados Unidos, cuéntenme cómo funciona eso de los cuadernos en sus estados. Si eso es solamente aquí en Indiana o cómo es la situación. Y también si usted me está viendo en otras partes de Latinoamérica, cuéntenme si tradicionalmente todavía se usa el cuaderno, si es tan importante. Y nada, esa era mi historia, una historia así sin editar, sin nada, a lo que viniera. Nada más quería compartir con ustedes esta mañana. Les mando un abrazo a todos de parte de la profe Cata y una vez más, gracias por estar aquí.